Buenas tardes, soy Juan Sebastián Calderón Rodríguez, soy abogado, candidato al título de Magíster en Derecho Disciplinario de la Universidad Libre de Colombia, y el día de hoy quiero aprovechar el tiempo para compartir con ustedes algunas consideraciones específicas frente al caso de Gustavo Francisco Petro Urrego contra el Estado colombiano en la decisión adoptada recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 8 de julio de la presente anualidad. Esta decisión decido materializarla a través de este registro fílmico en atención a que en muchos escenarios académicos que se han suscitado a lo largo de las dos últimas semanas, he podido verificar algunas preocupaciones que por parte de un sector de la academia se generan frente a los impactos de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente al andamiaje y el apéndice estructural del derecho disciplinario desde el punto de vista procesal en Colombia. Esta preocupación, valga la pena anunciarlo desde ya, llega un poco tarde, nada más ni nada menos que 40 años tarde al ordenamiento jurídico colombiano, en el entendido que esta obligación que nos está resaltando la Corte Interamericana de Derechos Humanos no constituye una omisión de corta data, sino que por el contrario es una obligación que el Estado colombiano tenía desde la misma suscripción de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, la cual valdrá la pena recordar fue incorporada y ratificada en nuestro ordenamiento jurídico colombiano por virtud de la Ley 16 de 1972. Luego, desde esta perspectiva, vamos a completar casi 40 años de haber suscrito y de haber adoptado los contenidos del instrumento internacional sin que hasta el momento hubiese sido posible la adecuación de la estructura administrativa en materia disciplinaria desde la perspectiva constitucional y legal por parte del Estado colombiano. Así las cosas, esta preocupación no puede tomarse como un aspecto novedoso. Diferentes tratadistas, algunos de ellos de gran renombre, como lo es el maestro Carlos Arturo Gómez Pavalló, quizás desde el año 2009, 2010, 2011 venía ya advirtiendo la crasa inconvencionalidad de la estructura del aparato disciplinario en Colombia. De igual forma, el profesor Mario Felipe Daza también hacía especial mella en todas aquellas incongruencias que se estaban presentando frente a la estructura del derecho disciplinario en Colombia. Luego, estas voces desafortunadamente no fueron escuchadas con la contundencia requerida y amén de algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional trató de salvaguardarse la institucionalidad colombiana, aún a sabiendas que estaba mal estructurada por no obedecer a los parámetros de convencionalidad que son propios de la estructura de cualquier Estado que suscribe tratados o que suscribe instrumentos internacionales de los cuales se derivan derechos y obligaciones. Desde esa perspectiva, queremos hacer especial ahínco en que esta situación es una crasa responsabilidad del Estado colombiano. ¿En qué entendido? En que cuando se fue a formular la Constitución de 1991, se dejó un componente claramente y abiertamente inconvencional, que es el artículo 277, numeral 6 de la Constitución, el cual faculta a la Procuraduría General de la Nación como un ente administrativo para imponer sanciones suspensivas de derechos civiles y políticos. Quiere decir lo siguiente: la Constitución de 1991 no fue sometida a un juicio de convencionalidad. ¿Qué quiere decir esta situación? Que básicamente la estructura del derecho disciplinario no está incurriendo en errores por las disposiciones de la Ley 734 o de la próxima entrada en vigencia de la Ley 1952, sino que por el contrario, desde el mismo marco constitucional quedó mal concebida la estructura funcional del derecho disciplinario en Colombia. Claramente lo establecía el artículo 23, numeral segundo de la Convención Americana de Derechos Humanos. No puede atribuírsele a una autoridad administrativa la facultad de sancionar a través de medidas que impliquen la suspensión de derechos civiles y políticos, toda vez que este artículo fue claro al manifestar que esta situación está condicionada a tres elementos modulares que deben ser objeto de observancia directa por parte de cada uno de los estados suscriptores de estos instrumentos. El primero de ellos, que la decisión de suspensión de derechos civiles y políticos sea producto de una condena, es decir, una decisión condenatoria. En segundo lugar, que esta decisión condenatoria sea adoptada por un juez competente. Y el tercer elemento modular, que esta decisión que sea adoptada de naturaleza condenatoria por un juez competente surja en el marco de un proceso penal.
Quiere decir que teníamos tres claros condicionamientos que el Estado colombiano sencillamente pretermitió al momento de permitir en el artículo 277 numeral sexto que la Procuraduría General de la Nación como una entidad administrativa pudiese sancionar la conducta oficial de los servidores públicos. Acá para los efectos de pronunciamiento de la Corte Interamericana, servidores públicos de elección popular. Pero en mi teoría, esta decisión, entendiendo que afecta garantías civiles y políticas de todas las personas que puedan tener aspiración a participar en la conformación del poder público de manera directa, también implicaría efectos claros para los servidores públicos in genere. Desde esa perspectiva, tenemos que recordar que esto no solamente transgrede lo dispuesto en la Convención Americana de Derechos Humanos, sino que más allá de ello, también el incumplimiento del Estado colombiano vulnera otras disposiciones de carácter internacional, las cuales han sido incorporadas al ordenamiento jurídico colombiano, como lo vamos a ver. En primer lugar, ya lo enunciábamos, la Convención Americana de Derechos Humanos, vulnerada y transgredida en el artículo segundo y en el artículo 23, numeral segundo. Artículo segundo, porque de esta convención se desprende la obligación de todos los estados parte para poder adecuar su ordenamiento jurídico desde la perspectiva constitucional y legal con la finalidad de establecer herramientas que permitan garantizar los derechos que son consagrados en este instrumento internacional. El Estado colombiano, desde la expedición de la Ley 16 de 1972, si se quiere, no hizo caso a la obligación expresa, clara y contundente que había asumido por la ratificación de este instrumento, que entre otras cosas, digamos, contempla derechos fundamentales y en tal sentido hace parte en estricto sentido del bloque de constitucionalidad según las provisiones del artículo 93 de la Constitución Política, pero allí se hizo caso omiso a esta obligación especial. Y en el artículo 23, numeral segundo, ya lo hemos enunciado, se está facultando a una autoridad de naturaleza administrativa para que imponga sanciones que implican la suspensión de derechos civiles y políticos. De otra parte, artículo segundo y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual debemos recordar fue ratificado en Colombia mediante la Ley 74 de 1968, otra obligación legal, otro compromiso exigible para el Estado colombiano, que de alguna manera también se omitió. Quiere decir que no solamente vamos a hablarlo desde el punto de vista de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino que este tipo de transgresiones ya están trasuntando al plano de inobservancia de instrumentos de derecho internacional que el Estado colombiano no ha cumplido, desde la misma nomomárquica, desde la misma arquitectura de su andamiaje administrativo. Y es notorio que a raíz del pronunciamiento de la Corte Interamericana se debe incurrir en un proceso de reingeniería jurídica desde el punto de vista procesal y sustancial, como lo propondré en el decolaje de mi intervención. Asimismo, debe recordarse que el Estado colombiano también es sujeto de lo dispuesto en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, donde específicamente en las disposiciones 26 y 27 se reitera dos principios de esencial valía. Primero, el Pacta Sunt Servanda, que recordaremos es una norma de jus cogens, a través de la cual el Estado colombiano se obliga en aquellos tratados que fueron suscritos de manera libre y voluntaria, es decir, que se asumieron obligaciones con el ánimo irreductible de cumplir estas obligaciones esenciales frente a la comunidad internacional. Y de otra parte, también se debe recordar que existe una garantía del derecho internacional frente a un principio que es el res inter alios acta aliis nec prodest. Este principio básicamente coadyuva lo que en la doctrina se ha denominado como la teoría de la teoría de la relatividad de los contratos o de los actos jurídicos, en el entendido que estos solamente van a irradiar efectos para quienes se constituyan como partes suscriptoras de los mismos. Allí tenemos dos garantías plenas que se están desconociendo desde el punto de vista de las normas de jus cogens, pero adicionalmente también en la disposición 27 se consagra que el Estado colombiano tiene la obligación de adoptar su estructura interna desde la perspectiva constitucional y legal para garantizar que las disposiciones a las cuales se ha obligado por Ministerio de la suscripción de los instrumentos internacionales deben ser férreamente cumplidas, y eso es lo que en Colombia no ha sucedido, y que desafortunadamente tenemos que esperar el llamado de atención por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para darnos cuenta que desde hace aproximadamente 40 años venimos incurriendo en un incumplimiento al cual
pocas personas le han puesto cuidado. Es el producto de la ausencia de inconvencionalidad en el diseño de los instrumentos constitucionales y legales que caracterizan la égida jurídica del ordenamiento propio del Estado colombiano. Y es por ello que queremos hacer un especial llamado de atención para que ojalá todas estas disertaciones que se han realizado desde el punto de vista académico puedan tener un eco en la conformación legislativa, puedan tener un eco en los esfuerzos que se van a desarrollar por parte de nuestros legisladores y naturalmente por parte de los intérpretes de la Constitución política en sede de la Corte Constitucional, para que ya no se le siga haciendo alusión al control de convencionalidad. Esta figura es de gran valía, esta figura es imprescindible para la pervivencia del Estado colombiano, naturalmente, pero también de las disposiciones que orientan la actividad estatal. Nosotros no podemos seguir pasando por alto la necesidad de realizar control de convencionalidad sobre todas y cada una de las normas que integran el ordenamiento jurídico colombiano, porque es que esta posición no la dice o no la sienta Juan Sebastián Calderón, esta posición la sienta la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil y la jurisprudencia de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde en el caso Almonacid versus Chile se dice claramente que las autoridades que integran los estados están en la obligación de cerciorarse que sus disposiciones internas y las decisiones que adopten estén claramente alineadas de manera armónica con las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos. Luego, es una posición que debemos desarrollar. Hay que enunciarlo tristemente. La Corte Constitucional, mediante la sentencia C-327 del año 2016, tuvo en sus manos la figura del control de convencionalidad y desplegó todo un análisis jurídico frente a la adecuación que tenía el artículo 90 del Código Civil, recordaremos definición de persona, frente a lo dispuesto por el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y a la postre un razonamiento extensivo, arriba a la conclusión de que el control de convencionalidad no es una figura existente dentro del ordenamiento jurídico colombiano, pero es gracias al salvamento de voto de la magistrada María Victoria Calle Angulo, donde se hace un especial llamado de atención a la Corte para que caiga en cuenta de su paradójica determinación. Y en este sentido se le indica que lo que acaba de realizar en sede de comparación frente a los contenidos del artículo 90 de la Ley 84 de 1873, más conocido como Código Civil, frente a la alineación que él mismo tiene en torno al artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es un verdadero control de convencionalidad. Sin embargo, esta decisión simplemente se estructura en el sentido de negar la existencia de la figura, pero gracias al salvamento de voto de la magistrada, allí se logra entrever el nacimiento de un mecanismo que para el Estado colombiano llega hasta el año 2016, pero que claramente está establecido desde la misma suscripción de la Convención Americana de Derechos Humanos en el año de 1969. Y es allí donde debemos enunciar el papel fundamental que para la existencia del control de convencionalidad marca la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil al interior de la radicación SC 5414-2018, proferida el 7 de marzo del 2018 al interior del proceso 63-001-3110-004-2013-004-9101, en donde la decisión de la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil básicamente hace el llamado de atención para que las autoridades, en virtud de los compromisos que han sido asumidos en la suscripción de la Convención Americana de Derechos Humanos, no pretermita la validez que debe tener el control de convencionalidad al interior del ordenamiento jurídico y al interior de las decisiones que adoptan sus intérpretes autorizados, de manera tal que trae a colación las obligaciones que fueron adquiridas por el Estado colombiano y una interpretación magnífica que elabora la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso, como ya lo enunciábamos, Almonacid Arellano versus Chile, del 26 de septiembre del año 2008, donde dice que todas las autoridades que integran el andamiaje estatal están llamadas a realizar un control ex oficio frente a la adecuación de las disposiciones normativas en lo que tiene que ver directamente con la correspondencia que debe tener frente al ordenamiento comunitario o convencional. Recordemos entonces este tipo de omisiones
que nacen justamente de la jurisprudencia, tristemente del mismo intérprete de la Constitución política, conllevan a que estemos ahora mismo en un escenario anómalo donde se está llamando la atención al Estado colombiano para cumplir con las obligaciones que adquirió hace ya casi 40 años. Es decir, que la reflexión profusa que quiero sentar en este primer escenario es qué tanto tiempo debemos estar esperando constituidos en una situación anómala para que sean estamentos internacionales los que vengan a llamarnos la atención y vengan a llamarnos al orden, a cumplir con las obligaciones que de manera libre y voluntaria adquirimos. Desde esta perspectiva no juzgo tampoco la actividad que cumplió naturalmente la Procuraduría General de la Nación en cumplimiento del mandato constitucional y mucho menos de las disposiciones que estaban contempladas en la Ley 734 del 2002. Naturalmente se hizo una extensión de muchas de estas facultades en los contenidos de la Ley 1952 del 2019, pero pues no ha entrado en vigencia por lo que ya conocemos todos, dispuesto en el artículo 140 de la Ley 1955 del 2019, que postergó la entrada en vigencia de este Código General Disciplinario para el año 2021. Sin embargo, es importante resaltar que también la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo algo de culpa en este tipo de determinaciones y debemos enunciar por qué. Resulta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso López Mendoza versus Venezuela del 1 de septiembre del 2011, permitió la emisión de un voto razonado por parte del juez Diego García Sayán. Ustedes recordarán este famoso voto razonado, el cual nos trae a colación una teoría del derecho viviente y de la interpretación evolutiva de las normas, a la postre de la cual se pretendió justificar la potestad que no corresponde a derecho, en cabeza de autoridades administrativas para adoptar decisiones sancionatorias que impliquen la suspensión de derechos civiles y políticos. Porque decía el juez Diego García Sayán que efectivamente la interpretación de las normas tiene que tomarse de manera evolutiva y en contexto, por lo cual no solamente podía validarse que la decisión suspensiva de derechos civiles y políticos fuera adoptada en estricto sensu por parte de una autoridad judicial penal, sino que podía abocarse este concepto dentro de las dinámicas propias de cada Estado, sacrificando con ello un principio de especial relevancia establecido en cada uno de los instrumentos internacionales que enunciamos hace unos momentos: Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, frente a la cual a ningún Estado le está permitido sobreponer las disposiciones internas de su ordenamiento jurídico propio, so pena de excusar el incumplimiento de las obligaciones derivadas del ordenamiento jurídico internacional. Sin embargo, este voto razonado generó esa confusión, dio espacio para generar elucidaciones y elucubraciones jurídicas de todo tipo, a la postre de la cual la misma Corte Constitucional, alrededor de 4 sentencias, trató de justificar la actuación de la Procuraduría General de la Nación, manifestando que en efecto esta autoridad administrativa sí contaba con la potestad para imponer sanciones a servidores públicos, no solamente de elección popular, sino in genere. Sin embargo, es importante precisar, después de todas estas incongruencias que desde el punto de vista del marco jurídico comunitario hemos visto, no es cierto que la Procuraduría General de la Nación no tenga facultad para investigar a los servidores públicos de elección popular, ni tampoco a los servidores públicos in genere. La Procuraduría General de la Nación sí tiene la facultad para realizar actividades indagatorias e investigativas, para realizar actividades de acopio probatorio, porque recordemos claramente que lo que quedó relegado frente a sus facultades es justamente lo relacionado con la adopción de decisiones sancionatorias que impliquen la suspensión de derechos civiles y políticos. Pero la regencia administrativa de la Procuraduría General de la Nación no puede quedar acéfala y en tal sentido debe continuar realizando este tipo de actuaciones, porque recordemos que entre otras cosas la facultad disciplinaria, la atribución disciplinaria no solamente viene siendo ejercida por la Procuraduría General de la Nación, sino naturalmente por las oficinas de control interno disciplinario de las entidades públicas, entidades que sí tienen la facultad para desarrollar actuaciones indagatorias e investigativas frente a todas aquellas conductas de realce disciplinario que puedan representar una transgresión, inicialmente al decálogo de deberes, obligaciones, prohibiciones, faltas que están consagradas actualmente en la Ley 734 del 2002 y en cada uno de los estatutos del derecho disciplinario derivado para el ejercicio de las profesiones que están sometidas a algún tipo de control estatal,
Pero también debemos tener en cuenta que estas obligaciones o estas actuaciones, mejor, que despliegan estas oficinas de control interno disciplinario y la Procuraduría General, naturalmente deben corresponder a unos parámetros de convencionalidad. Y es allí donde en esta primera parte quiero culminar con este pequeño análisis que hemos realizado desde el punto de vista jurisprudencial, desde el punto de vista del derecho internacional público, respecto de las obligaciones que el Estado colombiano ha desconocido en torno a la estructura y la confección de su andamiaje administrativo sancionatorio en materia disciplinaria en virtud de lo dispuesto por el artículo 277, numeral sexto de la Constitución. Yo les pido que por favor me acompañen en el próximo video, porque allí me voy a encargar de realizar algunas elucubraciones y alguna profundización adicional frente a las decisiones que fueron adoptadas por parte de la Corte Constitucional frente a 4 sentencias en las cuales se desconoció la obligación contemplada en el artículo 23, numeral segundo de la Convención Americana de Derechos Humanos, y se le validó a la Procuraduría General de la Nación la posibilidad de adoptar decisiones que implicaran la suspensión de derechos civiles y políticos. Luego dejo sentado en este primer video la culpa de la inconvencionalidad de la Constitución Política, artículo 277, numeral sexto, y de manera derivada, la Ley 734 del 2002 y la Ley 1952 del 2019, se puede atribuir a la ausencia de un control de convencionalidad que pudo haber hecho la Corte Constitucional oportunamente. Acompáñenme por favor en la próxima entrega y vamos a verificar este tipo de razonamientos para generar una posición jurídica que esperamos desde el punto de vista eminentemente académico, no político, académico, aporte a la construcción del derecho disciplinario en Colombia. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.